Muy buena gente, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis de la empresa transportadora de gas del norte, empresa que se dedica al transporte de gas natural en lo que es el norte del país. Vemos que cuenta con 10.940 kilómetros de gasoductos operados y mantenidos, 21 plantas compresoras, mueven más o menos el 40% del gas natural inyectado en gasoductos troncales en Argentina, lo que representa el 20% de la matriz energética. Vemos que brindan un servicio esencial para el país las 24 horas, los 365 días del año. Acá nos dicen que están llevando adelante planes de inversión que les permitirá mejorar la confiabilidad de sus sistemas y la seguridad de las instalaciones. Son un actor fundamental para el desarrollo y crecimiento del país. La empresa cotiza en el Merval, lo hace bajo las siglas TGNO4. El último precio al que cerró la acción fue de 36,90. Si vamos un poco a la cotización histórica, en el gráfico vemos que cotiza desde hace ya bastante tiempo. Tuvo una clara tendencia alcista, básicamente desde el 2016 hasta el 2018. Gigante la valorización que tuvo, como toda la bolsa argentina, básicamente. Tuvo un año 2016 espectacular, que pasa de los 11 pesos con 80 más o menos a principio de año a tocar máximos históricos en 2018 a principios de año en los 80 pesos. De ahí, como toda la bolsa argentina, que empiezan las oscilaciones gigantes y que no vuelve a recuperar. Quiere tocar los máximos anteriores antes de las PASO, que llega a tocar más o menos 79 pesos, pero después de las PASO se desploma hasta tocar mínimos en los 23,40, 24 pesos más o menos. De ahí que no se puede recuperar, siguen las oscilaciones. Después, por la caída del coronavirus, más o menos el 18 del 3 de este año, toca mínimos históricos en los 19 pesos con 20, y de ahí que tiene el rebote que está teniendo toda la bolsa argentina a estar cotizando a lo que hoy cotiza, que son 36,90. Cuando vamos un poco a ver el análisis horizontal de su estado de situación financiera en la comparación de lo que son estos 3 meses al 31 del 3 del 2020, comparándolo con el cierre de fin de año del 2019, podemos ver que el total del activo no corriente prácticamente no varió, incluso disminuyó levemente. El total del activo corriente aumentó levemente en estos últimos 3 meses. El total del activo prácticamente no tuvo ninguna variación. En lo que respecta al patrimonio neto, aumentó levemente en estos 3 meses. El total del pasivo no corriente disminuyó, aunque casi nada en estos últimos 3 meses. El total del pasivo corriente también disminuyó, pero prácticamente no tuvo variaciones en su estado de situación financiera. Cuando vamos al estado de situación de resultados, que hace la comparación entre el primer trimestre del 2020 contra el primer trimestre del 2019, vemos que los ingresos por venta fueron menores a los del primer trimestre del 2019. La ganancia bruta, sin embargo, fue mayor a la que registró en el mismo periodo el año pasado. La ganancia antes de otros ingresos y egresos netos también fue mayor a la del primer trimestre del 2019. Ganancia antes de resultados financieros fue mayor al dato contra el que se lo compara. Cuando ya se le suman los resultados financieros netos, vemos que tuvo una pérdida en estos 3 meses de 248 millones, comparándolo contra una ganancia que tuvo en el mismo periodo del 2019 de 78 millones. Entonces el resultado antes de impuesto a las ganancias para estos 3 meses es menor que los que tuvo en el primer trimestre del 2019. En definitiva, la empresa en estos 3 meses generó una ganancia integral del periodo de 797 millones, bastante inferior a los 900 millones. Si vamos un poco a lo que fue el estado de flujo de efectivo, que compara el 31 del 3 del 2020 contra el 31 del 3 del 2019, básicamente muy por encima podemos ver que tuvo un flujo neto de efectivo generado por las operaciones menor en estos 3 meses, comparándolo a los primeros 3 meses del 2019. En lo que fue el flujo neto por las actividades de inversión, vemos que en los primeros 3 meses del 2019 registró un flujo neto negativo de 1.932 millones y en estos primeros 3 meses fueron positivos por 66 millones. Lo que podemos observar rápidamente acá es que generó un flujo neto de efectivo por operaciones ordinarias de 2.274 millones, y vamos a los costos financieros que tuvo en el periodo, vemos que son menores. Por lo que en lo que respecta a la cobertura de intereses respecto de su flujo de efectivo por operaciones ordinarias sería bueno.
nos habla un poco de los efectos de la emergencia económica sobre la empresa. Nos dice que en diciembre del 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que facultó mantener las tarifas de gas natural que estén bajo jurisdicción federal por un plazo máximo de 180 días. Después nos habla un poco del contexto actual. Nos dice que la sociedad opera en un contexto económico complejo, como ya sabemos, opera en Argentina, donde las variables principales han tenido recientemente una fuerte volatilidad. Nos dicen que por causa del coronavirus, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID pandemia a nivel global. Nos habla un poco del aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo hasta el 24 de mayo. Como sabemos, la cuarentena se alargó mucho más de lo que alcanzó a mencionar este estado financiero. A la fecha de la emisión de los presentes estados financieros no puede cuantificarse razonablemente en qué medida el coronavirus afectará a futuro el negocio de la sociedad y los resultados de sus operaciones, de extenderse de manera prolongada esta situación. En abril del 2020 el gobierno nacional anunció el lanzamiento de una oferta de canje de deuda pública sujeta a legislación extranjera. A la fecha de emisión no han sido aceptadas por la mayoría requerida para extenderla a todos los tenedores, por lo que se dispuso postergar los vencimientos. Como vemos, tanto la cuarentena como la negociación de la deuda son cosas que se siguen negociando y se siguen prolongando hasta el día de hoy. El Banco Central de la República Argentina incrementó la emisión monetaria para financiar el mayor gasto público, lo que a su vez derivó en tensiones cambiarias e inflacionarias, esto por no tener acceso al crédito. Y nos dice que a la fecha de la emisión de los estados financieros, la sociedad no ha sufrido impactos significativos en sus resultados como consecuencia de todo lo descrito. Recordemos que la empresa transportadora de gas del norte siempre estuvo desde el principio incluida en lo que fueron las tareas esenciales. Acá subrayé, le di importancia a lo que es los riesgos del tipo de cambio. Nos dicen que el impacto potencial en el estado de resultado integral y en el estado de cambios en el patrimonio al 31 de marzo del 2020, que resultaría por cada punto porcentual de devaluación o apreciación en el valor del peso contra la divisa estadounidense, representaría aproximadamente una pérdida o ganancia según corresponda de 9.5 millones, considerando que las otras variables económicas financieras que afectan a la sociedad se mantienen constantes. Acá nos habla de cómo impactan las variaciones en la cotización del dólar, tanto si hay una devaluación como una apreciación. Acá podemos ver que en lo que respecta a las inversiones, vemos que la empresa posee títulos públicos, letes y demás. Vemos que también invierte en fondos comunes de inversión en dólares, títulos públicos en dólares. Esto es bueno saberlo porque en caso de haber default de la deuda y que la empresa pueda tener esos bonos, podría verse perjudicada en sus inversiones. Vemos que también tiene plazo fijo en dólares, fondos comunes de inversión en dólares. Hay que estar atentos a estos tipos de inversión que tienen las empresas para saber cómo va a impactar la negociación de la deuda y demás. Vemos que el capital social nominal es de 439 millones de acciones básicamente, y vemos que en abril la sociedad tomó financiamiento en pesos a corto plazo, principalmente mediante descubiertos en cuentas bancarias por un total de 3.970 millones a un plazo en promedio de 61 días, y la tasa de interés fue del 30%. Acá en hechos posteriores nos dice que a la fecha de emisión de los estados financieros, el dólar estadounidense publicado por el Banco Nación asciende a los 68 pesos por dólar, y también nos dice que la Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el 21 de mayo del corriente mes, dispuso que los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2019 se asignen a la Reserva para Capital de Trabajo y Resguardo de Liquidez, a los efectos de afrontar los gastos e inversiones necesarios para la prestación del servicio y el cumplimiento del objeto social. Ahora sí, yendo a lo que es el cálculo de los ratios, cuando calculamos la liquidez vemos que terminó el año 2019 con una liquidez de 0,72, bastante inferior al 1,09 que tuvo en el año 2018. Cuando vemos este ratio para el primer trimestre del 2020, en estos 3 meses la liquidez mejoró un poco siendo de 0,80, que comparándolo al primer trimestre del 2019
es bastante menor, la cual era 1,25. Esto quiere decir que por cada peso en el pasivo corriente que tiene la empresa, en el activo corriente solamente tiene 0,80 para responder. Cuando vemos que se calcula sacándole el inventario al activo corriente porque se lo considera lo menos líquido, vemos que terminó el año 2019 con una liquidez ácida de 0,71, inferior al 0,8 del 2018. En estos 3 meses la liquidez ácida también aumentó un poco, siendo de 0,79, pero sigue por debajo del 1,23 del primer trimestre del 2019. En cuanto a la solvencia, terminó el año 2019 con una solvencia de 2,18, muy buena solvencia, bastante superior al 1,69 del fin del año del 2018. Este ratio mejoró en estos 3 meses, que pasó a ser de 2,27, bastante superior al 1,69 que tuvo en el primer trimestre del 2020. Esto quiere decir que por cada peso que tiene la empresa en el pasivo, tiene 2,27 pesos en el patrimonio neto para responder, lo cual es un ratio de solvencia muy positivo. En cuanto a la proporción de activo pasivo que tiene la empresa, para el fin de año del 2019 esta proporción era de 3,18, bastante superior al 2,69 que tuvo en el año 2018. En estos 3 meses este ratio pasó a ser de 3,27, que es superior a los 2,69 que tenía en el primer trimestre del 2019. Esto quiere decir que por cada peso en el pasivo la empresa tiene en su activo 3,27 pesos. Muy buena proporción de activo pasivo. Cuando vemos a la proporción del activo que tiene inmovilizado en su activo no corriente, vemos que terminó el año 2019 con una inmovilización del 87%, superior a los 85% que tenía en el año 2018. Este ratio disminuyó en el primer trimestre del 2020, que es de 86%. Cuando vemos la financiación de esta inversión inmovilizada, vemos que para fin del año 2019 era de 0,95, un poco inferior al 1,01 del fin de año del 2018. Este ratio mejoró, aunque casi nada, en estos 3 meses. Pasó a ser de 0,96, inferior al 1,04 del primer trimestre del 2020. Esto básicamente quiere decir que con su patrimonio neto y su pasivo no corriente, la empresa no llega a financiar todo su activo no corriente. Este ratio sería bueno si está por encima de 1. En cuanto al margen bruto, terminó el año 2019 con un margen bruto de 44%, inferior al 49,35% que tuvo en 2018. En estos 3 meses el margen bruto viene siendo del 45,68%, un poco superior a los 42,8% que tuvo en el primer trimestre del 2019. En cuanto al margen operativo, para fines del año 2019 era del 33,4%, un poco inferior a los 35,77% que tuvo en 2018. Este margen operativo en estos 3 meses viene siendo un poco inferior, ya que es del 31,08%, pero que sin embargo es bastante mayor a los 29,53% que tuvo en el primer trimestre del 2019. Cuando vemos el margen neto, para el fin de año del 2019 fue del 23,92%, bastante inferior al 31,38% de margen neto que tuvo en el año 2018. En estos 3 meses el margen neto fue del 18,54%, inferior al margen neto que tuvo en los primeros 3 meses del año pasado, que fue del 22,7%. Cuando vemos la rentabilidad con respecto a su activo, en el año 2019 tuvo una rentabilidad del 6,79%, inferior al 8,04% del 2018. En estos 3 meses la rentabilidad con respecto a su activo viene siendo de 1,18, un poco superior al 1,15 que tuvo en el mismo periodo del año pasado. La rentabilidad neta, que es la rentabilidad con respecto al patrimonio neto, para el fin de año del 2019 era del 9,91%, bastante inferior al 12,80% que tuvo a finales del 2018. En estos 3 meses esta rentabilidad neta viene siendo de 1,69%, inferior también a la que tuvo en los primeros 3 meses del 2019. Cuando vemos la cobertura de intereses con respecto
al EBITDA. Por cada peso de gasto financiero que tuvo en el año 2019, la empresa generó un resultado de EBITDA de 13,53, inferior a los 18,69 que tuvo en el año 2018. En estos 3 meses viene generando por cada gasto financiero 10,71 pesos de resultado EBITDA. De nuevo, bastante inferior comparándolo a los primeros 3 meses del 2019. Cuando vemos el beneficio por acción que tuvo en el año 2019, la empresa tuvo un beneficio por acción de 9,68 pesos por acción, inferior a los que tuvo en el 2018, que fue de 13 pesos por acción. En estos 3 meses, el beneficio por acción viene siendo de 1,81, un poco mejor que los que tuvo en los primeros 3 meses del 2019, que fue de 1,38. Cuando calculamos el PER, terminó el año 2019 con un PER de 4,15, un poco inferior al 5,78 que tenía en 2018. Cuando vamos al PER en estos primeros 3 meses del 2020, vemos que tiene un PER de 19,78, muy inferior al PER que tenía en los primeros 3 meses del 2019, que fue de 93,91. Cuando vamos a la capitalización bursátil, o sea, el valor de la empresa en el mercado, terminó el año 2019 con un valor de mercado de 17.637 millones, muy inferior a los 33.000 millones de capitalización bursátil que tuvo en el año 2018, como vimos cuando tocó el pico en la cotización de su acción. Para el primer trimestre del 2020 va teniendo una capitalización bursátil de 15.700 millones, bastante inferior a los 29.000 millones que tenía de capitalización bursátil al 31 del 3 del 2019. Cuando vamos al cálculo V/EBITDA, vemos que terminó el año con un resultado de este ratio de 3,28, inferior al 5 que tuvo en 2018. Para estos primeros 3 meses del 2020 viene dando 27,1, superior al 23,7 que daba en los primeros 3 meses del año pasado. Y bueno, analizando un poco estos cálculos, vemos que la empresa tiene una liquidez por debajo de 1, o sea que la empresa no se encuentra líquida, por así decirlo, no puede hacer frente a sus pasivos de corto plazo con su activo corriente, pero cuando vamos a ver la solvencia, tiene una solvencia bastante buena, muy buena diría yo, de 2,27 pesos, lo cual es un dato positivo que la convierte en solvente. Tiene buena proporción de activo pasivo, que es de 3,27, tiene bastante proporción de activo inmovilizado y que no logra financiar del todo con patrimonio neto y pasivo no corriente, pero básicamente está ahí de que este ratio de 1, lo cual es positivo, podríamos decir que es normal. Si este ratio más adelante llegara a bajar considerablemente, podría traerle consecuencias negativas en cuanto a que tendría que endeudarse, tomar deudas de corto plazo, que como vemos no tiene mucho margen para tomar deudas de corto plazo, para financiar activos de largo plazo. En cuanto a las rentabilidades, en estos primeros 3 meses está sacando mejor rentabilidad bruta que en el primer trimestre del 2019, lo cual es un dato positivo. Lo mismo con el margen operativo, pero ya cuando vamos al margen neto, vemos que se le deterioró un poco el margen neto, porque fue de 18,54, inferior a los del primer trimestre del 2020, y esto fue porque, como vimos, tuvo bastante gasto financiero, donde se le fue la mayor parte del resultado de este periodo. Cuando vemos la rentabilidad con respecto al activo y la rentabilidad neta, viene siendo considerablemente mejor en caso de la rentabilidad del activo, y la rentabilidad neta disminuyó levemente, teniendo en cuenta la capitalización bursátil, o sea el valor de la empresa en el mercado que está teniendo. Vemos que es de 15.000 millones cuando tiene un patrimonio neto de 47.000 millones y activos por 67.000 millones, lo que me hace pensar que la empresa está un poco subvaluada en el mercado, y teniendo en cuenta que estos precios, o sea el valor del patrimonio neto con el valor de mercado, tienden a converger, podríamos pensar que el precio de la acción podría subir a mediano o largo plazo. En cuanto a las rentabilidades, creo que están bien, creo que mantuvo buenas rentabilidades en el primer trimestre del 2020,
Si bien comparándolo contra el primer trimestre del 2019 fueron un poco inferiores, habría que ver cómo impacta todo el tema del coronavirus en lo que es la capacidad de la empresa de generar beneficios. Vemos que la empresa se encuentra solvente y que tiene buena proporción de activo pasivo. El único dato que me hace un poco de ruido es su ratio de liquidez, pero teniendo en cuenta la solvencia y que la empresa genera un flujo de efectivo por operaciones ordinarias mayor que sus costos financieros, yo no me preocuparía, al menos en el corto plazo. Pero el ratio de liquidez sería un ratio a mejorar en el futuro y a observar que no se deteriore más en los próximos estados financieros que saque. Por otra parte, el cálculo del PER arroja un resultado bastante menor al que tuvo en los primeros 3 meses del 2019. Podría indicar que la acción está un poco más barata teniendo en cuenta el beneficio por acción con el precio de acción que está teniendo. Pero bueno, en definitiva para mí es una empresa que hay que analizar, que hay que ver de cerca. Podría tener una revalorización bastante importante, como vemos se parece bastante a lo que es el caso de Transener, que es una empresa que está bastante subvaluada en el mercado con respecto al valor de su patrimonio neto y de sus estados financieros. Yo analizaría bien cuándo meterme, estaría atento a la negociación de la deuda y posibles correcciones de precio que puedan tener en general la bolsa argentina, pero sería una acción que yo compraría para mantener a mediano y largo plazo, esperando una valorización bastante importante. Esa es mi opinión, espero que les haya gustado el video. Si les gustó pueden suscribirse para ver más análisis de empresas, pueden seguirme en Instagram, voy a estar dejándole el link en la descripción. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.